Bienvenida, Sydney. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo escribo desde que tengo uso de razón. Creo historias desde siempre. Yo cuando estaba pequeña utilizaba mis Barbies para crear historias entre ellas, pero no las escribía porque pues estaba muy chiquita. En la secundaria, un maestro de artes nos pidió que lleváramos para el día siguiente un relato de mínimo media cuartilla de una historia y él nos dio 10 palabras, que un gato, un hotel, una mujer y demás. Todos mis compañeros llegaron con el relato de media cuartilla como debía ser. Yo a mis 13 años llegué con un thriller psicológico de 20 hojas de una mujer que estaba en una relación con un hombre que resultaba ser un asesino y estaban en un hotel y la mujer tenía un gato y quería escapar todo un thriller psicológico en el que la pareja era la persona que estaba intentando asesinar. Tienes que leer libros clásicos porque si no has leído Orgullo y Prejuicio, tú lee lo que tú quieras leer, lo que a ti te llame la atención. Y creo que verdaderamente podemos hacer un cambio en el mundo si todos dijéramos, ok, vamos a hacer tal iniciativa, vamos a hacer tal actividad, ya sea en primarias, en preescolares, en secundarias, hacer que los niños verdaderamente amen la lectura porque la inician por cuenta propia, no porque les impusimos que tienen que leer Don Quijote a los 13 años. Cuando tú sientes que ya no hay más para ti, ay. ¿Tu alma decide irse? Sí, porque la persona que tiene que estar en pie de guerra para ti mismo eres tú. Todos los demás se pueden dar la vuelta y te pueden dejar, obviamente, o sea, incluso tus papás, espero que no, pero hay padres que lo hacen, hay padres que es como, bueno, yo ya te di la vida, recupérate, ¿no? Te pueden dejar tus papás, te puede dejar tu pareja, te pueden dejar tus hermanos, o sea, seguir con su vida y decir, ay, pues que estés bien, pero que tú solo te dejes, yo creo que ahí es cuando ya que ya tocaste fondo, ya no hay más. Yo creo también que uno de mis metas y mis propósitos es que más niñas como yo que escriben puedan ver que sí se puede. Obviamente tienes que trabajar muchísimo, le inviertes muchísimo y conoces a muchas personas de editoriales en muchísimas situaciones y nunca sabes en quién confiar o qué hacer. Pero creo que el hecho de decir, bueno, ella es del mismo estado que yo, de la misma ciudad que yo y pudo hacerlo, wow, o sea, puedo hacerlo yo también. Qué gusto saludarte en tu programa Suertudo. Sabes que la suerte no es una casualidad, sino una causalidad por tus hechos, tus pensamientos, tus emociones, pero sobre todo por el amor y la pasión que le pones. Y hoy tengo una persona suertuda, una chica muy joven que ya tiene 4 libros, 4 historias, 4 legados y todos los que siguen, porque a su corta edad ya está literal dejando huella. Y fue para mí un gusto tener a alguien que más allá de que escribe, más allá de que disfruta lo que hace, para mí es una persona suertuda porque disfruta lo que piensa, lo que siente y lo que nos deja en esas páginas. Bienvenida, Sydney. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer, Sydney, compartir con personas que están haciendo lo que les gusta y que están construyendo su propia suerte. ¿O eres una suertuda nada más porque la vida te dio suerte? No, creo que la suerte se compone de muchas cosas. Yo al menos siento que sí he trabajado y he pedido bastante por lo que tengo hoy. Yo soy muy creyente del destino y de manifestar las cosas. Y creo que una vez que manifiestas las cosas no es solamente manifestarlo, no es también trabajar para lograr lo que manifiestas, pero también pedirle al universo que te cumpla las cosas y que puedas tenerlas. Y creo que sí he sido muy, muy suertuda porque hoy en día es una suerte poder trabajar en algo que te guste y es una suerte poder trabajar en algo que harías aunque no te pagaran, porque esa es otra cosa. Lo que yo hago antes de publicar, yo lo hacía sin que me pagaran. Y yo disfrutaba escribir y yo disfrutaba editar mis libros y pensar en ellos y en todas las historias. Y hoy en día lo hago como un trabajo fijo. Dejé mi trabajo de base, mi trabajo estable por dedicarme a esto y creo que ya eso más allá de una oportunidad es suerte y es muchísimo trabajo, yo creo, muchísimos manifiestos. Si pudieras describir a una tal Sydney, ¿cómo la describirías en una frase corta? Qué complicado. Ok, si yo no me conociera, si tuviera que describir... Pero tú ves a esa mujer, ajá, empresaria, escritora, con todo ese panorama y todo ese porvenir en la parte editorial. uh-huh. ¿Cómo la describirías? Ella es, ella hace, ella tiene, a ella le pasa. Yo creo que ella es
Yo siempre me describo como la favorita del destino, pero creo que como otras personas me describirían es que de verdad yo me considero una persona muy en paz con creo que ella es una persona que está honrando muchísimo las cosas que siempre quiso hacer. Yo todo lo que hago y todo lo que soy, lo hago por mi yo de 16 años. O sea, siempre, toda la vida. Yo no hago las cosas por otra persona, ni siquiera las hago por mí en este punto, yo las hago por mi yo de 16 años. Entonces yo espero que cuando la gente me vea digan, mira, ella es una persona que está orgullosa de lo que hizo y que está honrando lo que le prometió a su yo de 16 años. Porque creo que uno siempre tiene que estar conectado con la persona que eras antes. Esa joven adolescente de 16 años, ¿cómo le llegó ese rayo? ¿Cómo le llegó ese sentimiento? ¿Cómo descubrió ese propósito? ¿Qué te hizo pensar en tal vez algún día escribir un libro? Esa es una historia muy interesante. Me llegó por una maestra que de hecho ella inspiró la trilogía Cielo. Y no había contado esta historia en un rato, pero ahí va. La conté hace mucho tiempo, pero ahí va otra vez y me encanta esta historia. Yo escribo desde que tengo uso de razón. Creo historias desde siempre. Yo cuando estaba pequeña utilizaba mis Barbies para crear historias entre ellas, pero no las escribía porque pues estaba muy chiquita. Una vez que empecé a escribir, yo siempre escribía pensamientos y cuentitos cortos en mi libreta porque era más divertido hacer eso que poner atención en clase, claramente. Y aparte yo soy muy como kinestésica, entonces si tú me estás hablando yo tengo que estar haciendo otra cosa o hablar utilizando mucho mis manos porque así me gustan, o sea, así aprendo y entiendo yo. Así que empecé a hacer eso. Un día en la secundaria, un maestro de artes nos pidió que lleváramos para el día siguiente un relato de mínimo media cuartilla de una historia y él nos dio 10 palabras, que un gato, un hotel, una mujer y demás. Todos mis compañeros llegaron con el relato de media cuartilla como debía ser. Yo a mis 13 años llegué con un thriller psicológico de 20 hojas de una mujer que estaba en una relación con un hombre que resultaba ser un asesino y estaban en un hotel y la mujer tenía un gato y quería escapar todo un thriller psicológico en el que la pareja era la persona que estaba intentando asesinarla. Cuando mi maestro lee esta historia, él se convirtió en mi primer corrector ortotipográfico. Y esto es muy importante porque lo que un maestro le dice a un alumno marca tu vida por completo. La mía la marcó y probablemente si él me hubiera hecho un mal comentario, quizá lo hubiera marcado de otra forma. Pero mi maestro fue la primera persona que me dijo, ¿nunca has pensado dedicarte a esto? Yo no sabía lo que eso significaba porque yo en mi conciencia de 13 años yo no sabía que podías vivir de lo que yo hacía como hobby. Yo no sabía que podía haber una posibilidad de que alguien como yo tuviera un libro publicado. Y así comenzó. Todas las clases de artes mi maestro llegaba, me decía, enséñame lo que escribiste. Yo le daba lo que había escrito los días que no lo vi. Él lo agarraba y lo empezaba a corregir. Él fue mi primer corrector ortotipográfico y hasta la fecha estoy buscando ese maestro y es hora que no lo encuentro. Por favor, si te llamabas Iván, si me diste clases por allá del 2008, por favor, contáctate conmigo, te quiero encontrar. Y, en fin, el maestro se fue y yo llego a la preparatoria ya escribiendo, ya sabiendo que lo que hago es escribir. Y me encontré con una maestra que se casó con un argentino. Un día durante una clase, una de mis compañeras la convenció de contarnos la historia de cómo conoció a su esposo argentino, porque mi compañera no quería tener clases, obviamente. Y típico que llega la maestra y maestra, cuéntenos cómo conoció a su esposo, cómo se casó, cómo tuvo miles de cosas. Mi maestra un día accedió por fin y nos contó la historia de cómo conoció a su esposo. Yo agarré mi libreta y me puse a hacer garabatos porque no estaba muy interesada de momento. Mientras hacía eso, yo la estaba escuchando. Y cuando escuché su historia, mi maestra lo conoció por internet cuando internet recién inició. Entonces yo la escuché y yo decía, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de ser maestra hubiera sido otra cosa? Y si en vez de conocerlo por internet lo hubiera conocido en Argentina. Y mi mente empezó, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo la vamos a mandar a Argentina? Entonces yo empecé a crear el personaje de Jessica, que es el personaje, se los voy a mostrar. Sí, maestra. Estos son mis hijos literarios. Empecé a crear yo el personaje de Jessica, que Jessica fue el primer personaje que yo creé en mi vida con un orden cronológico, porque yo antes escribía pues cuentitos cortos. Así que ese fue el primer personaje que realmente tuvo un inicio y un fin. Y creé a Jessica basándome en lo que mi maestra nos contó. Y así comenzó en un, pero ¿y si no hubiera sido esto, si hubiera sido esto otro? Yo empecé a crear esta historia durante todos los años de preparatoria, la inicié a los 16. Mi maestra nunca supo que escribí este libro sobre ella. Más adelante escribí la versión masculina, que es la versión de Bruno, de mi personaje argentino, que es Entre el cielo y ella.
Y finalmente escribí Un sitio en el cielo, que es el cierre de la trilogía de estos personajes. O sea, yo escribí 3 libros y mi maestra nunca supo que escribí este libro de ella, porque a mí me daba mucha vergüenza que me leyeran. Porque es el típico, dices, bueno, yo escribo, a ver, enséñame algo. O canto, a ver, cántame. Entonces no me gustaba como que eso de las personas que hace que te sacan de tu zona de confort. Yo nunca lo dije, mis papás no sabían que yo escribía. Lo supieron cuando les llegué con un contrato editorial, pero esa es otra historia. Y el punto es que pasaron años, me gradué de la preparatoria, entré a la universidad y cuando estaba en mi primero o segundo año de universidad, me llama uno de mis compañeros y me dice, Sydney, ¿supiste que la maestra falleció? Y yo no lo sabía. Mi maestra tenía cáncer y falleció de cáncer y nunca supo que escribí la trilogía sobre ella. Y fue uno de mis más grandes pesares al inicio cuando yo recién publiqué. Así que cuando sucedió esto, otra de mis maestras que se enteró de esto porque yo lo conté, no sé, en una entrevista, en un podcast, algo así, me habló y me dijo, Sydney, ¿quieres que le haga llegar a la familia un libro? Entonces yo les envié mi libro y les puse una dedicatoria, les mandé como que una cartita diciéndoles, yo con el miedo que se fueran a molestar o algo por la historia. Intenté contactar a su esposo argentino, pero nunca pude. Y creo que era parte de, pues él estaba viviendo su luto había pasado, bueno, ya habían pasado algunos años. Le envié el libro a la familia y un día estaba con mi mamá en una mueblería, estábamos viendo, no recuerdo qué estaba comprando mi mamá, y me entró una llamada con un número que yo no conocía. Contesto y era la mamá de mi maestra. Haciendo corta la historia, las dos lloramos, o sea, era un mar de lágrimas porque o sea, no puedo creer que después de tantos años de haber perdido a mi hija, recibí esto, pues. Y ella lo vio como una señal y yo lo vi como un guau, o sea, cerré mi círculo y ella cerró el suyo. Y fue muy hermoso y creo que por eso a mí me encanta la trilogía Cielo. Realmente está basada en alguien que no está, pero que fue honrado, pues, no sé, me encanta. Sí, tú analizas esas palabras que salían de tu mente y las redactabas en ese cuaderno, tal vez antes de pasarlo a un formato ya profesional. ¿Qué mensaje te da la vida después de hoy analizar tu obra realizada, materializada? ¿Hay alguna frase, algún concepto que te diga, por eso lo hiciste, por eso lo creaste, este era el mensaje que tenías que compartir? Más allá de la historia del argentino y la novia. Exacto. Y el romance, ¿hay algo que estás deduciendo de esto? Sí, yo siempre creí que yo escribía porque... Bueno, la historia de Jessica y Bruno, porque me encantan los personajes de Jessica y Bruno. Pero una vez que pasaron los años y sucedió esa situación con la mamá de mi maestra, yo dije, wow, verdaderamente todo esto estaba conectado. Quizá mi propósito con este libro era darle un cierre a esta persona y dármelo a mí también, pues. Porque yo creo mucho en los propósitos y yo siempre he dicho que mi meta escribiendo, mi propósito es que mi libro llegue a quien lo necesite. No busco vender 1 millón de copias, pero sí 10 copias que vendo van a llegar a 10 personas que verdaderamente necesitaban mi libro, porque yo he estado en situaciones de mi vida en las que mis libros me han salvado de muchas cosas. El hecho de poder tomar un libro y hundirme en esa historia me ha ayudado. Así que creo que si mis libros llegan a las personas que están destinados, maravilloso. Y creo que la trilogía llegó a quienes estaba destinado a llegar. Mi maestra tenía muchos hermanos. Ella era la única mujer entre muchos hombres. Y viven en distintos lugares, algunos en Estados Unidos y otros en México. Todos ellos adquirieron el libro y fue como un wow, porque al inicio del libro yo pongo que es para ella. O sea, se lo dediqué, mi libro. Así que creo que para todos fue un cierre muy bonito y el ver wow, o sea, impactó verdaderamente la vida de muchas personas. Fue maestra y fue una persona que verdaderamente tocó la vida de muchos de sus alumnos y más porque estábamos en preparatoria. Es muy complicado trabajar con alumnos de preparatoria. Yo le digo por experiencia, ya me tocó una vez. Y creo que fue muy bonito para ellos y para mí y para todas las personas que estábamos alrededor ver que pudimos sanar un poco, al menos mis libros pudieron sanar un poco lo que esas personas estaban viviendo y decir, bueno, quedó para el resto de la vida, para la posteridad. ¿Qué tanta ficción o qué tanto dramatismo literario es parte de esta realidad o es totalmente fuera de esta realidad? Es muy curioso porque siempre que cuento esto las personas se ríen, pero es 100% real. A veces yo me voy a las cafeterías y me pongo a observar a las personas e invento historias sobre ellos. Si no tengo idea de qué voy a escribir, me voy a una cafetería y me siento y probablemente nomás estoy tomando un café y mirando tu interacción con otra persona y en mi mente estoy creando historias. Así que muchas de las historias que tengo en mis libros son historias inventadas por mí. Muchas otras son robadas por situaciones que veo.
Algunas son prestadas de mis amigos, porque hay ocasiones en las que a mis amigas les pasa algo y me hablan y me dicen, Sydney, tienes que escribir esto algún día. Tuve una cita y me pasó y me dan toda su historia. Así que sí, creo que es 50% ficción, 50% historias prestadas y propias. El libro de Emma, que es mi último libro, se los voy a mostrar. Es Mientras haya vida. Yo le digo libro de Emma porque Emma es la protagonista, pero se titula Mientras haya vida. Este libro tiene muchas experiencias propias y muchas experiencias prestadas. Es un poco de ficción, pero creo que 70% del libro son cosas que he vivido yo, que han vivido las personas a mi alrededor y que decidí tomarlas para hacer esta historia. ¿Quién no debería de leer tus libros? Desearía que mis papás no los leyeran, pero ya los leen. Pero bueno, el libro de Mientras haya vida sí les prohibí a mis papás enormemente que lo leyeran porque es un libro un poquito más fuerte que mi primera trilogía. Es completamente rosa, es totalmente amigable para quienes deseen leerla. Es un libro muy digerible, muy fácil de leer. Mientras haya vida es un libro que trata temáticas un poquito distintas. No considero que sea un libro para niños, obviamente. No considero que sea un libro quizá para adolescentes en su etapa inicial de la adolescencia. Creo que es para adolescentes probablemente preparatoria, adultos jóvenes, porque hablo acerca de la historia de un adolescente y su vida. Un adolescente que decide que quiere suicidarse en el último año de la universidad y sus razones para hacerlo. Es una historia de amor porque encuentra una persona, precisamente la persona que le vende la soga en la ferretería para que se suicide. Se da cuenta que se quiere suicidar. Entonces él es un estudiante de medicina en su trabajo de verano y decide detenerla y decide convencerla de quedarse. Y pasan muchísimas situaciones y él se da cuenta que enamorarse de ella es muy fácil. Pero pues ella trae su equipaje emocional y más adelante ella descubre el de él, porque todos traemos nuestro equipaje emocional de alguna forma, y es como que se mezclan todos estos personajes y las razones por las que viven su vida de la forma en la que la viven. Así que sí trata temáticas un poquito más fuertes, así que creo que esta no disfrutaría que la leyeran personas muy jóvenes, pero fuera de eso creo que en etapa de preparatoria o adultos jóvenes es un libro que me gustaría que leyeran, porque creo que todos hemos pasado por las situaciones por las que Emma pasa, al menos por una de todas las situaciones que ella pasa. Y mi siguiente libro es Promesa de papel. Ese libro sí, solicitud atenta, por favor, es más 18. Es un libro maduro. Este libro Promesa de papel es uno de los 2 libros que yo tengo en línea. Yo decidí darles a mis lectores como agradecimiento. Yo me considero una persona con muchísima suerte, con muchísimo favoritismo del destino, muy bendecida, la verdad. Y decidí que como agradecimiento a las personas que me leen y que me han ayudado a llegar hasta donde estoy hoy en día, decidí regalarles una historia. Y dije, bueno, voy a subir una de mis historias a una plataforma que se llama Wattpad. He recibido muchísimos comentarios al respecto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Wattpad. Y yo decidí subirla ahí y son capítulos gratuitos. Cada semana iba actualizando un capítulo. Pero yo lo subí como bueno, va a ser mi escritura relajada. De vez en cuando les voy a subir un capítulo. Y se convirtió en una novela que fueron como que, digamos que controlando, manipulando, moviendo mis lectores, porque yo comencé a formar esa novela de acuerdo a las cosas que yo sabía que a ellos les gustaban. Entonces fue como ok, he notado que ellos disfrutan este tipo de situaciones, este tipo de lecturas, este tipo de tropes en las lecturas. Y comencé a formar esta novela de acuerdo a la personalidad de mis lectores y a lo que yo sabía que a ellos les iba a gustar. Obviamente le hice más 18 porque es una novela spicy, porque eso es lo que mis lectores disfrutan. Y creo que ahora leyéndola es tal cual algo que describe a mis lectores, tanto al rango de edad de mis lectores como a sus preferencias. Y se convirtió como en una novela que me encantó y decidí que voy a publicarla. Este año, de hecho, va a salir publicada. Y esa es más 18. Por favor, no la leas si tienes menos de 18 años. Va a ser muy incómodo si la lees si tienes menos de 18 años. Pero sí, es la historia de una abogada que divorcia a la estrella de la Fórmula 1 española. Es su tercer divorcio. Ella lo divorcia. Ella es la abogada de los divorcios de Madrid. Y cuando se conocen, él básicamente se enamora, obsesiona con ella y decide que quiere traerla a trabajar a su equipo de trabajo porque se siente muy, muy, muy atraído por ella. Y resulta que ella no acepta y después sí. Al final, él le paga una cantidad absurda solamente por revisarle contratos con tal de seguir teniendo comunicación con ella. Ella sabe que él es un playboy español, así que no le interesa. Sin embargo, en un viaje que hacen
por trabajo a Las Vegas para que él pueda hacer un negocio allá y ella le revise sus contratos. Por una cosa o por otra terminan el equipo celebrando en un restaurante y más adelante ellos dos terminan muy ebrios casándose en una capilla en Las Vegas. El matrimonio obviamente no es real, pero las fotos que se filtran y el video de ellos dos sí lo es. Entonces la reputación de ella se ve completamente afectada porque ella era la abogada más afamada de Madrid y ellos dos deciden, ok, que van a casarse y que van a simular que todo siempre fue una relación con tal de salvar la reputación de ella. Y él, como no puede tener otro escándalo por su temporada de la Fórmula 1, le dice, bueno, cásate conmigo, acabando la temporada nos divorciamos y yo te voy a dar la suficiente cantidad de euros para que puedas vivir por el resto de tu vida bien o que pongas tu propio buffet de abogados, pero va a ser como que nuestro trato. Lo hacen, pero él hace ese trato con ella para no divorciarse. Entonces es como que toda esta historia mis lectores la fueron formando de cosas que yo sabía que a ellos les gustaban. Y fue muy bonito porque comencé a crear una comunidad nueva. Yo ya tenía algunos lectores que yo sabía que me leían, pero ahí conocía más y fue hermoso y fueron lectores también que pasaron de TikTok a Wattpad o de Wattpad a TikTok a Instagram y ahora estamos en varias redes sociales y me encanta y yo creo que se está volviendo uno de mis libros favoritos. Nunca va a superar a Bruno, pero es uno de mis libros favoritos. Ahorita que te escucho, creo que sin duda, Sydney, vas a ser una precursora de una revolución a nivel literaria. Creo que el concepto como tal todavía no existe de lo que vas a empezar a crear a tu edad, ya con estos libros publicados, con la facilidad de bajar esas historias, de visualizar a la gente, de captar momentos y de transmitirlos en una novela, en algo ficticio, que como dices es más realidad que ficción. Yo creo que vas a crear una tendencia. Si tú no tuvieras tus libros y estuvieras con ganas de hacer un libro, pero por X o Y no te atreves, no tienes el conocimiento, no tienes las herramientas, no tienes la facilidad, ¿qué libro te gustaría imitar de los que ya conoces, que no sean los tuyos? ¿Qué libro me gustaría imitar? Hay varios libros que he leído que yo he dicho, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y yo creo que es esta sensación. Últimamente he leído muchos libros que son de romance. En este punto voy a explicar esto primero para darles el contexto. En el romance hay varios como divisiones, vaya, del romance. Puede ser un libro romántico, pero romance oscuro, puede ser spicy, puede ser tabú, puede ser miles de libros. Y hay una categoría, bueno, ciertos libros que son libros como de mafia, romance, como que romance, pero mafiosos, o te cuentan toda la historia de la mafia de cierta ciudad y demás. Hay unos libros que se titulan, es la saga de los Camorra, las crónicas de los Camorra. Creo que muchas personas que nos puedan ver van a conocerlos porque son muy famosos. Y son libros acerca de unos mafiosos de Las Vegas y la historia de cada uno de ellos y cómo ellos se criaron dentro de la mafia y se criaron sin sentimientos, sin emociones y acostumbrados a cobrar y a ir a los casinos y demás. Y eventualmente fueron encontrando personas que ya sea porque eran matrimonios arreglados, porque así funciona dentro de la mafia, o porque encontraron a la persona y decidieron romper todos sus votos con la mafia para estar con esa persona y demás. Y son libros que verdaderamente me han gustado muchísimo y yo admiro muchísimo a la escritora porque logró venderme a uno de los personajes que yo creí que nunca iba a empatizar con él, que es el Capo. Y logré empatizar con él muchísimo. Y cuando leí la historia dije, ¿por qué a mí no se me ocurrió algo así? ¿Por qué nunca se me ha ocurrido con un personaje tan duro esto que ella hizo de vendérmelo también, de hacer que hasta yo sienta empatía por él? Y eso me encantó. Entonces siento que esa es una de las series que yo digo, de las sagas que digo, ojalá se me hubiera ocurrido algo así. ¿Cuál otro? Algo que te haya marcado, una frase, una página, algo que digas, ese libro recuerdo la página, el renglón. ¿Cómo estaba? En ese libro, el Capo, que se llama Remo, por cierto, el Capo no tiene emociones, bueno, no, sí tiene emociones, pero no quiere desarrollar sus emociones con nadie porque tanto su papá como su mamá les fallaron y creo que eso es algo muy importante en muchos de estos libros. Los que pintan como villanos son porque tuvieron una infancia muy difícil o una adolescencia muy difícil y en estos libros te lo refleja. Remo tuvo una vida muy difícil porque su mamá tenía muchísimos problemas mentales y intentó asesinarlos a él y a todos sus hermanos. Él tuvo que defender a sus hermanos y tener una lucha física con su mamá y es algo muy marcado en el libro. Y su papá nunca estuvo interesado en ellos. De hecho fue como pues no, bye a mis hijos, no quiero, puedo tener más hijos dentro de la mafia y demás.
Y él empezó a desarrollar como que este sentido protector y eventualmente se convirtió en el capo, derrotando a todos los que estaban a su alrededor. Entonces, en una parte del libro, él menciona a la protagonista de que, bueno, lo que sea que se encuentre aquí es tuyo. O sea, no sé si hay algo, pero lo que sea que haya es totalmente tuyo. Y yo recuerdo que en esa escena dije, no puede ser, o sea, me lo has vendido completamente. O sea, nunca cambiaste sus emociones, porque a veces uno como escritor quiere que empatices tanto con el personaje que puedes llegar a modificar el personaje, y eso es algo que no se debe hacer, ¿no? El personaje debe de permanecer con su esencia de inicio a fin, porque así somos las personas. Probablemente tú, siendo la persona que eres, vas a encontrarte a alguien más en la calle y vas a empezar como que a conocer a esa persona, y no vas a cambiar completamente tu esencia ni quién eres para agradarle a esa persona. Y eso es algo que sucede en los libros también. Debemos de mantener nuestros personajes con su esencia y más bien lograr que el lector empatice con ellos sin modificar lo que ya son. Y en ese libro sí, ella nunca modificó cómo era Remo. Ella nunca intentó venderlo como bueno, nunca intentó venderlo como la mejor persona del mundo. Era el capo de la mafia de Las Vegas y malísimo, pero empatizas con él porque te das cuenta de todo lo que vivió, del hecho de, bueno, sí, pues si todo lo que tiene es tuyo, pues perfecto, yo también caigo. Y cuando leí esa serie dije, ojalá lo hubiera escrito yo. Me encanta, me encanta. Hubiera sido el mayor logro de mi vida escribir una serie así, bueno, una saga. Si pudieras transmitir esa magia que te lleva a leer una página, interpretar tanto a nivel mental como emocional esa historia y vivirla dentro de tu mente, ¿qué podrías hacer fuera de un libro en la vida real, hoy con tu conocimiento, hoy con tu manera de poder captar momentos, esencias, situaciones, necesidades del ser humano que actualmente está alrededor de ti? ¿Qué harías? Yo creo que, bueno, a mí al menos, considerando que a mí lo que me encanta son los libros, la literatura. Yo estudié para maestra. Yo soy maestra de profesión, maestra de primaria. Y siempre he dicho que siento que mi propósito, uno de mis propósitos en la vida también está como relacionado al trabajo con niños. Siempre fue algo que me encantó. Yo creo que a mí me encantaría eventualmente a lo largo de mi vida poder tener un club de lectura, ya sea con niños o con adolescentes. Me encantaría poder apoyar para poder promover la lectura en los niños. En México somos un país que tenemos muchos lectores, sí, pero no tantos como podríamos tener. Y hay muchas personas que dicen, es que en México no se lee. Claro que se lee, por supuesto que se lee, 100%, pero no conocemos a muchas personas que lean, o muchas personas que leen no lo dicen. Simplemente disfrutan la lectura, pero no lo mencionan porque, pues, por miles de comentarios. Y siento que la lectura es algo que se debe de iniciar cuando se es niño. O sea, es un hábito que podemos ir desarrollando y quitar el hecho de tienes que leer libros clásicos porque si no has leído Orgullo y Prejuicio. Tú lee lo que tú quieras leer, lo que a ti te llame la atención. Y creo que verdaderamente podemos hacer un cambio en el mundo si todos dijéramos, ok, vamos a hacer tal iniciativa, vamos a hacer tal actividad, ya sea en primarias, en preescolares, en secundarias. Hacer que los niños verdaderamente amen la lectura porque la inicien por cuenta propia, no porque les impusimos que tienen que leer Don Quijote a los 13 años. Por favor, no lo hagan, maestros. Por favor, no lo hagan. Ya lo viví. A mí me tocó también. A mí me tocó ¿cuál era el libro? La Divina Comedia, me parece que me hicieron leer en la secundaria. Por favor, no es un libro complejo. Es un libro muy complejo y para un adolescente que se lo pongas de tarea, digo, está muy padre ya en mi vida adulta. Es un libro padrísimo. Pero en la secundaria, por favor, no. Creo que me encantaría tanto mi experiencia como mi conocimiento, como el propósito que yo siento en esta vida, como lo que verdaderamente me apasiona, que es trabajar con niños. Me encantaría eventualmente hacer eso. Me encantaría quizá eventualmente poder dar clases de literatura o de letras, que es algo que a mí me encanta. Yo tuve una maestra de literatura hermosísima y con unas vibras maravillosas. Yo me guío mucho en las vibras. Con unas vibras maravillosas que nos hizo amar la literatura en la preparatoria. Maestra Carmelita, si me ve, es usted. Y sí, definitivamente me encantaría hacer una situación así, bueno, vivir una situación así de poder ser quizá maestra de letras eventualmente o participar en actividades que puedan fomentar la lectura en niños. Me encantaría eventualmente tener algún audiolibro de mis libros. Me encantan los podcasts y los audiolibros. Entonces, un audiolibro yo creo que sería mi próxima meta. Siempre digo eventualmente porque sé que lo voy a lograr, pero no sé en qué punto. Yo solamente sé que se lo pido al destino y el destino acomoda los medios. Lo vamos a lograr el día que tenga un audiolibro. Se los voy a poner por redes sociales. Es muy bonito estar leyendo tus propias páginas,
salen las lágrimas cuando Sí. te pones a leer y a grabar y dices, híjole, qué padre que puedo dejar herramientas para las personas, y sobre todo el hecho de contar una historia que sabes que más allá de ser hojas, letras y una historia ahí en un libro, pues puede ayudar a alguien a cambiar su realidad. ¿Qué es lo más satisfactorio que has escuchado de alguien que ha leído tu libro? Wow, lo más satisfactorio de alguien que ha leído mi libro. Yo creo que fue hace relativamente poco que alguien me comentó en redes sociales, en Instagram precisamente. Alguien me comentó que había leído el libro de Emma. Y bueno, fueron dos cosas. La primera fue alguien me comentó que había leído Mientras haya vida. De repente le digo libro de Emma, pero su título es Mientras haya vida. Alguien me comentó que lo había leído y que era exactamente lo que necesitaba leer en ese momento. Y para mí fue un perfecto. Una causalidad. Una causalidad. Dije, perfecto. Tenía que ser, qué hermoso que lo leyeras, y cumplí mi propósito contigo. Ya con eso yo sentí que me habían hecho mi día. Y después en YouTube, empecé YouTube hace poco. Después en YouTube subí un blog recomendando ciertos libros, y una persona me comentó, y dentro de esos libros iba uno de los míos, y una persona me comentó que todo lo que había leído últimamente era gracias a mí, porque me había encontrado en TikTok y había empezado a leer gracias a mis recomendaciones de libros. Entonces fue como, lo logré, o sea, verdaderamente logré el propósito de lo que quiero lograr en esta vida. O sea, hice que una persona leyera por mis recomendaciones de libros, por cuenta propia, porque se interesó en ese contenido. Y fue hermoso. Quizá leyó mi libro, quizá leyó otro libro, no lo sé. Pero hice que leyera y que lo disfrutara, que es otra cosa. Entonces, mi propósito se cumplió en ese punto. Si en este momento la vida, por X o Y razón, te quitaran tus libros de mercado, de circulación, te dijeran, ¿sabes qué? Tu título de maestra tampoco es válido, y tuvieras únicamente pues la cantidad de dinero mínima para ejercer algo, ¿a qué te dedicarías? Dios. Ok. Se me ocurren dos respuestas. Muy bien, la primera. Si yo sé que eventualmente volvería a sacar mis libros, porque el ave fénix siempre resurge. ¿Cómo es el dicho? Resurge de las cenizas. Resurge de las cenizas. Yo he hecho, todas las cosas que he hecho ha sido porque cuando estoy emocionalmente peor es cuando mejores cosas hago. Entonces yo sé que aunque me sucediera cualquier adversidad, yo sé que lo volvería a hacer. Pero mientras lo hago, yo creo que, considerando que tengo la cantidad mínima de dinero, a mí me encanta. Pero me encanta y me fascina la compra y venta tanto de libros como de cosas. En este aspecto, yo en Sonora, bueno, originalmente viví en Hermosillo, comencé una pequeña librería online de libros nuevos y usados. Entonces íbamos a Bazares Emprendedores, y en Bazares Emprendedores vendíamos libros nuevos y usados. Obviamente a precios más baratos, porque eran libros que personas decían, ¿sabes qué? Compré este libro, pero ya lo leí una vez, ya no lo quiero tener en mi librero, te lo vendo. Y ya yo lo vendía en otros bazares, y eran libros que estaban como nuevos, pero pues obviamente eran de segunda mano. Y después metimos separadores de libros, y eventualmente yo quería meter agendas y cuadernos y cositas así. Y me encantaba ese aspecto de la venta, de llevar cosas a un bazar emprendedor y venderlas. No sé, como que descubrí lo mucho que me encanta vender en ese punto, porque yo no lo había descubierto hasta que lo hice con los libros. Y dije, wow, qué maravilloso, me gusta mucho esto, me gusta comprar, me gusta vender, me gusta como que hacer el inventario de los libros que tengo, hacerles reels y empezar a promocionar todo en redes sociales. Yo creo que intentaría hacer algo como eso. O probablemente, ¿qué es otra cosa que yo creo que podría hacer? Está complicado. Yo creo que me gustaría pasear perros. Probablemente me pondría a pasear. Me encantan los perros. Les contarías historias. Sí, yo creo que me pondría en Guaymas, donde originalmente viví hace años. Hay una persona que pasea perros, y lo ves paseando como a 10 perros al mismo tiempo. Y yo lo veo muy feliz, yo no lo veo estresado. Yo siento que yo me estreso más con mis libros. Entonces quizá pondría una guardería de perros o pasearía perros mientras junto el dinero suficiente para volver a publicar mis libros, para recobrar los derechos de mis libros y para volver a iniciar. Porque siempre puedes volver a iniciar. Por más destruido que estés, puedes recolectar tus pedazos y juntarlos. Claro que puedes, pero toma tiempo y es muy doloroso. ¿Qué es estar emocionalmente abajo? Yo creo que estar emocionalmente abajo es el punto en el que sientes que ya no hay más. Para mí eso es. Y para mí, en mi experiencia de vida, cuando tú sientes que ya no hay más para ti, ahí. ¿Tu alma decide irse?
Sí, porque la persona que tiene que estar en pie de guerra para ti mismo eres tú. Y todos los demás se pueden dar la vuelta y te pueden dejar, obviamente. O sea, incluso tus papás, espero que no. Pero hay padres que lo hacen. Hay padres que es como, bueno, yo ya te di la vida, recupérate, ¿no? Te pueden dejar tus papás, te puede dejar tu pareja, te pueden dejar tus hermanos. O sea, seguir con su vida y decir, ay, pues que estés bien. Pero que tú solo te dejes, yo creo que ahí es cuando ya estás, que ya tocaste fondo. Ya no hay más. Ya no hay más abajo. Lo bueno de tocar fondo es que no queda otra más que subir, ¿verdad? Ya no hay más fondo. Bueno, yo así veo las cosas. Yo veo como ya tocaste fondo, pues no te puedes hundir más. Exacto. Cualquier movimiento que hagas te va a levantar. Pero creo que cuando tú te abandonas a ti mismo, ahí tocaste fondo. Te voy a hacer mencionarte algunas palabras y quiero que me contestes con lo que salga de tu mente. Ay, okay, sin corrector ortográfico, sin negritas, sin... ¿Ok? Ok, perfecto. Libro. Paz. Escribir. Propósito. Final. Feliz. Prólogo. Antes. Páginas. Olor. Editorial. Formalidad. Lectores. Apoyo. Libro en formato de audio. Sueño. Sueño. Felicidad. Amor. Finalidad. Suerte. Destino. Wow. Llevamos muchas cosas muy similares, por algo el destino nos pone a compartir en este micrófono. Exacto, yo también creo que todas las personas que conozco el destino me las pone en el camino. Sydney, si de repente hicieras un viaje hacia esa joven adolescente de 16 años, hoy con toda tu expertise, con toda tu trayectoria de éxito, aún a tu corta edad, con todo lo que ves de porvenir, sabes que los cimientos son lo que forma una gran persona. ¿Hay algo que podría viajar Sydney a esas etapas de vida y decirle, oye, mira, haz esto, oye, ¿qué crees? Ya encontré esto, dale por aquí, soy tu conciencia, dale? ¿Qué le dirías? Ya lo he pensado, eso es algo que yo pienso mucho porque yo todo lo que hago siempre es para honrar a la Sydney de hace 12 años. Y ya lo he pensado y he dicho, bueno, si ahorita ya hice todo lo que la Sydney de 16 años soñaba con hacer, lo pude haber hecho antes. Y por supuesto que pude haber hecho muchas cosas antes si las hubiera sabido en el momento. Pero no las cambiaría. No. ¿Moverías el destino? No, no movería el destino. Porque yo soy muy creyente de que cuando la vida, el destino, Dios, en lo que creas, te acomoda las cosas, es porque era el mejor camino. Y ahora veo atrás a las cosas y digo, ok, pero si hubiera decidido sacar mi libro antes, porque no lo hacía por vergüenza. Si en vez de comenzar a editar mis libros en pandemia, los hubiera editado en 2015, la primera trilogía que ya la tenía en ese entonces. Pero en el 2015 yo no estaba preparada emocionalmente para lo que conlleva publicar un libro. En el 2016, 17, 18, 19, hasta el 20, yo estaba en una relación que nunca me hubiera permitido hacer esto porque yo estaba bastante perdida. Digo, uno está joven, estaba en una relación que no me aportaba absolutamente nada. Una vez que termino esa relación fue cuando mi vida cambia por completo porque ya empiezo a buscar hacer cosas que puedan hacerme sentir mejor y puedan levantarme de la posición en la que estaba. Yo duré muchísimos años en una relación. Así que fue como un bueno, si lo hubiera hecho antes no lo hubiera valorado. O quizá no lo hubiera entendido, no lo hubiera desarrollado. No estaba emocionalmente preparada para esto. Y lo estoy ahora, pero no lo estaba en ese punto. Entonces creo que si yo regresara y le dijera a la Sydney de 16 años, puedes hacer esto o piérdele el miedo, empieza a editar, mándalo a tal persona. No sé, no hubiera tenido un buen resultado. No estaría donde estoy hoy. ¿Qué quieres que la gente se acuerde de ti cuando nos toque partir de esta parte terrenal? Quiero que las personas se acuerden de mí. Quiero que las personas se acuerden de mí por lo que hice, por ejemplo, mis libros, a pesar de cualquier circunstancia, ¿sabes? Porque creo que se puede. Yo creo también que uno de mis metas y mis propósitos es que más niñas como yo que escriben puedan ver que sí se puede. Obviamente tienes que trabajar muchísimo, le inviertes muchísimo y conoces a muchas
personas editoriales, en muchísimas situaciones y nunca sabes en quién confiar o qué hacer. Pero creo que el hecho de decir, bueno, ella es del mismo estado que yo, de la misma ciudad que yo y pudo hacerlo, es un wow, o sea, puedo hacerlo yo también. Quizás si cuando yo era un adolescente hubiera tenido la oportunidad de ver, escuchar o conocer a una escritora de mi misma ciudad o con mis mismas condiciones que pudo hacer lo que yo tanto soñaba, probablemente mi vida hubiera cambiado un poco. Probablemente mi mentalidad en ese entonces hubiera cambiado un poco. Y creo que me gustaría que las personas se acordaran de lo que he hecho en este punto para que puedan desarrollarlo y creer en ello si así es. Porque creo que al final eso es aportarle a la sociedad para la sociedad que sigue, para las generaciones que siguen. Por ejemplo, la generación de mi hermana que es... Le llevo muchísimos años, pero ojalá que en ese entonces sea bueno, yo alguien que lo hizo. Y la primera que lo hace en ese punto, pues solamente le abre espacio a las demás. Y de eso se trata. ¿Conoce la historia de Raymond Samson? No. Que lo rechazaron de más de no sé cuántas editoriales, así como Alba Edison, casi en la 100 y tantos le dijeron que sí. Y hoy es uno de los escritores bestsellers más fuertes de desarrollo humano en español. Y él habla de eso, de lo que tú dices, ¿no? Nada más que él salió ya en una cierta edad, se jubila él mismo porque quería seguir su propósito, pero hay mucha relación con tu parte de entusiasmo, de fuerza, de energía y de inspirar a otras personas a que realmente pues formen su camino, ¿no? Me encanta tu frase, lo que tú dices de ti, porque eso te va dando esa fuerza, te va dando tu poder. Sydney, si hoy tuvieras que escribir tu último libro y te dijeran ya no más, ¿cuál sería el título? Wow, qué difícil. Esto es muy difícil porque yo tardo mucho titulando mis libros. Pero creo que si me dijeran, hoy debes de escribir tu último libro, sería el libro que tengo planificado para el año siguiente. El libro de Nora. Yo creo que ese sería un buen libro para cerrar. Para quedarme con ese y decir que es el último libro que aparezca en mi biografía de vida. Yo creo que sí. No sé qué título le pondría a un último libro. Quizá me gustaría relacionarlo con algo del destino porque yo todo es como, me gusta hacer como un círculo de cosas. Y quizá lo relacionaría con el hecho de ser la favorita del destino. Quizá lo relacionaría con todos los manifiestos que he hecho a lo largo de mi vida. Me pondría muy creativa, pero todos lo regresaría al destino, que es originalmente al que siempre le pedí estar aquí. Y creo que si el destino decide que sea mi último libro es porque así tiene que ser. Entonces yo creo que lo relacionaría con el destino, el título. ¿Tu esencia está dentro de esos libros? Sí, totalmente. Más allá de un personaje argentino, está una mexicana. Sí, totalmente. Creo que cada libro guarda un poquito de mí. Yo al inicio, cuando comencé con la trilogía Cielo, yo decía, no, yo me separo totalmente de los libros, yo no, para nada. Y yo intentaba separarme a mí de mis personajes hasta que publiqué la trilogía Cielo y todas las personas a mi alrededor me dijeron, es que tú estás plasmada en Jessica. Y ahora que lo leo, claro que sí, porque era mi primer libro, entonces obviamente yo tomaba mi personalidad, yo tomaba mis ideas, yo tomaba mi carácter para Jessica y mi físico un poco. Así que se podría decir que sí, mi esencia está en Jessica y en el libro de Emma mi esencia está por todas partes. Tengo un amigo que lo leyó y me dijo, es que siento que eres tú completamente este libro. No todo, pero te colocaste en tantas partes que es como tu esencia, es como tu personalidad. Y totalmente. Y creo que en Promesa de Papel, aunque es un libro que me sacó de mi zona de confort, porque pues yo no escribía escenas más 18 ni nada similar, mi esencia está por todas partes en ese libro. Y es muy bonito porque cuando vas leyendo un escritor desde el primer libro que escribió hasta el que lleva actualmente, la esencia permanece, pero notas la madurez. El escritor va creciendo, va madurando y su libro también. La forma en la que narras cambia. Yo creo que si lees El cielo en tu mirada, que es mi primer libro, y si lees Mientras haya vida, que lo escribí con 6 años de diferencia, es un cambio total. Porque yo pensaba de formas diferentes. El cielo, el amor, vida. Creo que el concepto está plasmado, sí. ¿No? Los signos, la semiótica sí. Te lleva hacia un mismo concepto. Qué gusto platicar contigo, Sydney, una persona que está cumpliendo su propia suerte, que está forjando sus propios cimientos. De esos 16 años empezaste a medir el terreno y a ver hasta dónde podría crecer tu legado en esta vida. Quiero que cierres este podcast con esa frase que iniciaste diciéndome cuando te conocí. Esta es mi forma de ser, esta es mi forma de vivir, esta es mi filosofía. Yo soy la favorita del destino, completamente.
Excelente. Te digo, escúchalo, siéntelo, percíbelo. La suerte no es casualidad. La suerte está dentro de ti. Tienes el don, tienes las habilidades, tienes las herramientas. Pero así como esa niña de 16 años no se hubiera atrevido a conseguir sus sueños, y sabes que es difícil, complicado, hay que invertirle, pero sabes lo que te mueve, esto que está aquí adentro, que te hace vibrar y que te hace conseguir tus sueños. La suerte no se crea, la suerte tú la creas. Nos vemos en el siguiente podcast. Comparte, recomienda y déjanos tus comentarios, porque son súper importantes para esta comunidad que se forma hoy llamada Suertudos.